ya no entiendo nada, ¿eh? Ayer la Corte había definido una cosa con el Tribunal Federal y hoy parece que, producto de la presión política, según dice el diario Clarín, cambió la bocha. Algo pasó. Realmente la realidad indica que hace tiempo que la Corte Suprema debía intervenir, especialmente en los casos de recusación entre Cristina Fernández de Kirchner y Bonadío, porque hay enemistad manifiesta, y si no hay enemistad manifiesta, saquemos la causal de recusación del Código Procesal. Por fin lo había hecho en este expediente que no tramitaba ante Bonadío, sino que lo llevó Ercolini, donde se plantearon una serie de nulidades, se siguió toda la vía recursiva, hasta que se llevó a la Corte Suprema con los recursos de queja por apelación denegada y por todo lo que tenía que ver con medios de prueba denegados. Hay nueve incidentes o 9 recursos de queja que se inician por este motivo. La Corte Suprema ayer sacó la resolución que pedía o le requería al TOF 2 que le remita el expediente principal, porque con lo que tenía no estaba en condiciones de poder determinar si habría o no habría la queja. Esto llevó a que desde el propio Tribunal Oral Federal se diga hacia afuera que se iba a suspender la tramitación del procedimiento que se iniciaba el día martes 21. Cosa que era bastante lógica, porque cuando el expediente no está en la sede del tribunal es imposible llevarlo adelante. Yo le pregunto a la gente si hay que reconocer firma y documento, o un perito calígrafo tiene que trabajar, no lo puede hacer sobre fotocopia, sino que lo tiene que hacer sobre el original, porque la tinta es esencial para poder determinar la autenticidad de las mismas. Esto llevó a una controversia de todo el día, en donde aparecieron ciertos personajes que no son abogados a quejarse con la chona protestando porque había aumentado el precio del orégano y el perejil, más que por razones jurídicas. Amenazas por aquí, amenazas por allá. Hasta el propio, me refiero al jefe de gabinete, me estoy refiriendo a Laura Alonso, ¿no es cierto? Hasta el propio Alberto Fernández tuvo un exabrupto y terminó diciendo que van a tener que responder por esto. No está bueno todo esto, no podemos seguir en este mundo en donde las causas se dirimen por la televisión con presiones económicas, mediáticas y políticas, que fue lo que terminó ocurriendo. Claro, acá, a ver, Jorge, coincidimos en esto, la Corte se dio finalmente a las presiones. A ver, no es tan... a ver, yo se lo voy a explicar de otra manera, Gustavo. La Corte no podía suspender el procedimiento. ¿Por qué? Porque todavía no admitió el recurso de queja. Esto es técnico, la gente por ahí no lo entiende, pero es así. Pero al pedir el expediente, quien debía determinar la suspensión era el Tribunal Oral Federal número 2, porque la Corte le estaba diciendo... Que ya había dicho ayer a la tarde a los periodistas, Jorge... Ayer a la tarde-noche, le había adelantado a los periodistas, que se suspendía el juicio por el pedido de la Corte. Ahora vamos a llegar a eso, porque mi lectura por ahí es más grave todavía. Con esto... inclusive el comentario era que la Corte quería impedir que no pasara lo mismo que ocurrió con el juicio de la Rúa de Pontacaro, en donde se terminó declarando nulo el juicio posteriormente al oral, y una vez que se declara nulo no se puede volver a abrir el pleito por la jurisprudencia de Petrusa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de eso, se produjo una suerte de medición de quién es más guapo entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Oral Federal 2. Evidentemente, el Tribunal Federal Oral 2 la quiso dejar a la Corte en evidencia, diciendo: yo no voy a suspender nada. La Corte no podía suspender, aunque su intención real era suspender. Y finalmente, con el comunicado, una vez corregido, por supuesto, la Corte lo deja en evidencia y colgado de la palmera a los miembros del Tribunal Oral. Claro, ahora, Rizo, ¿qué tal? Buenas noches, Juana Morín lo saluda. Ahora bien, hola, ¿no habla un poco de la debilidad institucional en la que estamos inmersos? Que de golpe el Tribunal Oral Federal, que ayer a la noche le decía a los periodistas, el juicio oral
se suspende provisoriamente hasta que la Corte revise estos accidentes, digo, hoy salga a decir exactamente lo contrario a partir de la presión que, como bien marca usted, de mucha gente que ni siquiera entiende qué es lo que está sucediendo en el expediente? No, lo que ocurre acá es que estamos en presencia de un juicio que está marcado esencialmente por la gravedad institucional. Más allá de lo que diga todo el gobierno, yo insisto que es son expedientes todos estos de una marcada gravedad institucional. ¿Por qué? Porque está en juego la figura de una persona, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, más adelante, dentro de 5 años, puede llegar a ser Mauricio Macri o cualquier otro, que ha sido presidente de la Nación. Esto tiene repercusiones hacia adentro y tiene repercusiones internacionales. Al que lo niegue, al que lo debata, al que lo discuta, lo invito a que vea lo que pasó en todo el mundo con el juicio de Lula o con el suicidio de Alan García. Estas causas no son para tomar a la ligera. Tratándose... a ver, si Cristina Fernández de Kirchner le hubiera pegado un tiro a alguien, sí, es una causa común y silvestre, pero estas son causas en ejercicio de la primera magistratura. Una persona que ganó 2 elecciones a falta de una. Esto es tremendamente grave desde lo institucional y tiene que ser tratado de esta manera. Yo le pregunto, yo creo que anda María Laura Garrigós por ahí, ¿cuál sería el papel en el concierto de las Naciones Argentinas? Vamos a suponer que el Tribunal Oral la condena a la expresidenta y después la Corte Suprema determina perdón, que ¿usted hay tiene nulidad? ¿Usted tiene duda que no la van a condenar si ya está dictaminado? A ver, déjeme dudar. Pero por Gustavo, favor, yo ayer como un ingenuo decía, por no decir otra palabra, qué bien la Corte, la corrieron 2 cacerolas a la Corte, acá me están pasando la información, 2 cacerolas hizo que los integrantes de la Corte entraran en pánico por el temor social. Lo que dijo hoy en consonancia el ministro Garabano, conmoción social. ¿Usted vio conmoción social? ¿Usted que anda en la calle, que es periodista como nosotros también, vio conmoción social ayer? Así la hubiera... A ver, no la hubo, y así la hubiera habido. Si la Corte tenía la convicción de que existen irregularidades, no tiene que ver, a ver, por más a ver, si no, cada vez que tengamos ganas de matar a alguien, vamos y lo matamos, por más que si vienen 10 personas a gritarme a la puerta de casa. No, yo decía, yo decía más temprano, Jorge. Los jueces no están para ser simpáticos ni para hacer lo que la gente quiere. Pero pareciera que sí, pareciera que sí. Pareciera que sí, yo decía hoy. Le digo más. Pónganse en la puerta del Palacio de Tribunales y vean a ver el estado de la ciudadanía y determinen o fallen de acuerdo al humor que ellos perciben frente a la sociedad. Justamente, le voy a decir más, Gustavo. No se votó esto, como decía Irina recién, pero no abrió la boca el doctor Rosenkrantz en la reunión de ministros donde se decidió esto. ¿Cómo salió hacia afuera? ¿Quién dijo que esto salió 4-1? Porque esto empieza desde esa fuga. Una fuga interna que sale desde la Corte. Pero justamente porque si no hubiera salido eso... Y bueno, Jorge, ¿cómo? Justamente por lo que usted está diciendo, filtraron para que se produzca toda esta presión que devino después y asustara a los integrantes de la Corte como terminan asustados. Yo le digo una sola cosa, Gustavo. Los jueces que cedan a la presión deben irse, porque no están en condiciones de ser quienes impartan justicia. Yo pienso lo mismo que usted. Para todos lados, y estoy hablando de jueces que están ahora, que han estado antes. Usted sabe que yo pedía a los gritos que se vaya Ollarvide, por ejemplo, en época del gobierno kirchnerista, y lo voy a decir dentro de 10 años cuando estemos en un contexto político que ya no tenga nada que ver con los principios del siglo XXI. Me parece que, como dice Zaffaroni, cuando a alguien le viene a hablar el juez, lo tiene que escuchar, le tiene que poner cara de juez y hacer después lo que crea que es conforme a derecho. Acá me parece que también tiene que ver esto con la... Si uno quiere ascender, tiene que ir a pedirle por favor a 700 personas. Si uno quiere ser juez, tiene que pedirle a 700 personas y besar el anillo por doquier. Entonces después todos esos 700 personas son de alguna manera u otra una serie de dueños suyos que vienen a golpearle la puerta, más allá del felpudaje que se da por el vasallaje habitual que tienen muchos de los integrantes del Poder Judicial. Jorge, un abrazo, gracias como siempre. Gustavo, buenas noches.